Hola, bienvenidas y bienvenidos nuevamente al Archivo Histórico de la Ciudad de México. Hoy estamos participando en esta campaña que le hemos llamado Navidad en Casa, con la finalidad de que, aunque estemos en nuestra casa, disfrutemos de diversas opciones de entretenimiento cultural que nos puedan acercar al conocimiento y al aprecio de la cultura y del patrimonio cultural de nuestra ciudad. Y en relación con este asunto, yo quiero hablarles acerca de las pastorelas en la historia de la Ciudad de México. Bueno, sabemos que las pastorelas son manifestaciones teatrales que llegaron desde el siglo XVI con los primeros evangelizadores, quienes fueron montando diversos actos teatrales que acompañaban a la liturgia en algunos casos, pero que también implicaban en señaladas ocasiones la participación del pueblo indígena primordialmente, aunque también participaban, por supuesto, los españoles. Bien, esta tradición de las pastorelas se relaciona con una costumbre y una tradición europea que data desde la Edad Media. Tiene que ver con piezas teatrales de un solo acto, cortas, de carácter popular, que acentúan su carácter popular al tratar temas que tienen que ver con el campo, con el habla de la gente del campo, con sus costumbres, a veces incluso un poco cargadas con algo pues, conceptos que hacen ver al campesino como una persona un poco boba, jugando al cómico, etcétera. Estas pastorelas se relacionan aún hoy en día con formas culturales que existen en España, como las llamadas pastoradas. La semejanza entre los nombres no es casual, derivan de una misma raíz y es este teatro edificante, un teatro que tiene una finalidad evangelizadora, una finalidad de difusión de la fe cristiana, claro, en los ritos católicos, y que, como les decía, los frailes en el siglo XVI impulsaron. A finales del siglo XVI ya tenemos escritos muy bien delimitados, pocos, la verdad es que son muy pocos, en relación a representaciones teatrales populares dedicadas a conmemorar el nacimiento de Jesucristo. Curioso es también que no necesariamente se presentaban en las fechas navideñas, podían también presentarse a mitad del año, y eso lo vamos a ver más adelante. Pero en relación con las pastorelas, quiero comentarles que la forma más acabada de estas, digamos que la forma de la que deriva esta expresión cultural en la actualidad, no necesariamente es la del siglo XVI ni la del XVII, sino la de finales del XVIII y primordialmente la del siglo XIX. Es un autor del siglo XIX, José Joaquín Fernández de Lizardi, quien nos legó la forma más acabada de la pastorela, pero además nos legó una crítica teatral de las pastorelas de su tiempo, que fue una nota al final de su pastorela en dos actos. Así se llamó la obra que él escribió en 1809 y al final de la cual, que además les vamos a poner, por supuesto, aquí en la descripción, en las redes, la dirección donde ustedes pueden consultar, leer, bajar, imprimir la pastorela que les comento de José Joaquín Fernández de Lizardi, pastorela en dos actos.
que, digo, al final de esta obra, muy divertida, por cierto, con los personajes eh, tradicionales, un protagonista varón que de pronto es un poco cómico, una protagonista o varias femeninas, un coro, pero sobre todo, diablos, muchos diablos. Decía José Joaquín Fernández de Lizardi, y ahora lo vamos a leer, las pastorelas suelen ser obras de teatro endiabladas. Y al respecto, escribía sobre las pastorelas de su tiempo lo siguiente en la nota final de esta pastorela en 2 actos. Las pastorelas y coloquios, que es otra forma teatral, más celebrados tienen su diablo como uno de los actores principales. Y algunas no solo tienen su diablo, sino sus diablos, pues suelen tener hasta 7. Esto quiere decir que las mejores pastorelas y coloquios son endiabladas, llenas de impropiedades violentas, arrastradas en su estilo, faltas de invención y por lo mismo dignas de excluirse de todo teatro público. Aquí va a empezar José Joaquín Fernández de Lizardi a referir algunos de los calificativos con los que la cultura, la alta cultura hegemónica en su tiempo, calificaba al teatro popular. Decía sobre esta expresión cultural, hoy típicamente navideña, como que pecan derechamente contra sus reglas, es decir, contra las reglas del teatro, que son las del buen gusto. Yo las he visto delatables y quemables. Pudiera citar una a cuyos ensayos asistí, en la que corregí no menos que una herejía que se cantaba y se escuchaba, no maliciosa, sino ignorantemente, en buena paz. ¿Qué tal sería una pastorela que incluía no menos que una herejía torpísima? Y sin embargo, se representó públicamente delante de un lúcido concurso y con aplauso. Otras hay tan lánguidas y sonzas que su representación excita en el espectador tanto sueño como si se hubiera desvelado 4 noches seguidas. Otras están tan llenas de vascosidades que son bastantes a suplir por el emético más eficaz en los estómagos más resistentes. Es decir, para Fernández de Lizardi, estas pastorelas incitaban al vómito. Si la pluma no se apartara del papel por la decencia, yo citaría algunas de las muchas estrofas indecentes que he escuchado y prueban mi verdad. Pero muchos testigos hay de ella para que no se me impute de calumniador, decía el autor, decía este autor tan importante en la literatura mexicana, por otra parte. Esto, la costumbre que hay de hacer tales representaciones por el tiempo de Navidad y la insolencia con que he visto representar estos despilfarros, me animaron a escribir la presente pastorela, que presento al público, si no libre de defectos, al menos purgada de los más groseros. Supongamos, mi diablo es un diablo cristiano, nada blasfemo ni atrevido, ni tiene que tratarse de tú por tú con San Gabriel, ni otros de los santos ángeles. Él es medio verónico y se deja engañar de los pastores, pero no les hace travesuras ridículas ni muy pesadas. Mis pastores son sencillos y a veces tontos, pero no obscenos ni blasfemos. En fin, la pastorela presente tiene impropiedades como todas, pero no escandalosas ni impasables como las más. Y yo
Me contentaré con que logre igual indulgencia que sus antepasadas. Firma José Joaquín Fernández de Lizardi. Y bueno, en relación con esto, habría que comentar que podemos hacernos una idea, porque desafortunadamente no quedaron muchos textos de cómo eran esas pastorelas de las que tanto se queja Fernández de Lizardi, pero sí podemos hacernos una idea de cómo eran, o al menos qué procesamiento público tenían que realizar los autores de las pastorelas y de los coloquios, que ojo, son dos géneros teatrales diferentes, pero que Fernández de Lizardi refiere correctamente como unidos por una motivación, la motivación de conmemorar el nacimiento de Jesucristo. Pues bien, en el archivo histórico de nuestra ciudad, el archivo histórico Carlos de Sigüenza y Góngora, que es la casa de la memoria de la Ciudad de México, podemos encontrar algunas de las referencias a ese tipo de manifestaciones teatrales que se realizaban en honor del nacimiento de Jesucristo a partir primordialmente del siglo XVIII. Es más, a partir de la última década del siglo XVIII. No es que antes no hubieran existido, sino que es hasta finales del siglo XVIII que las autoridades comienzan a tener la intención de controlar la expresión en público y por lo tanto se hace necesario que la gente acuda al ayuntamiento a solicitar las autorizaciones para que se realicen estas puestas en escena, porque eran puestas en escena que sucedían en las calles de esta hermosa ciudad que se ve aquí, en este plano general de la Ciudad de México, que también es un plano del siglo XVIII. Bueno, pues bien, en el Archivo Histórico de la Ciudad de México, Carlos de Sigüenza y Góngora, conservamos una serie completa de documentos que se llama Diversiones Públicas. Y en sus volúmenes 796 y 797 encontramos algunas solicitudes para realizar coloquios y pastorelas en relación con la festejar el nacimiento de Jesucristo. Voy a ponerles, por ejemplo, esta solicitud que ustedes van a ver en su pantalla de el bachiller José María Lorenzo Rosas. Le voy a dar lectura, espero que no sea pesado, pero es interesante saber cómo es que se hacía la solicitud para presentar estas pastorelas. El bachiller don José María Lorenzo Rosas, vecino de esta ciudad, ante vuestra señoría, así se referían al ayuntamiento. Por el más oportuno conveniente recurso, parezco y digo que en tierno recuerdo del nacimiento de nuestro Redentor Jesucristo, he determinado se represente un coloquio en una casa situada al barrio de San Pablo, con la honestidad y decencia que demandan tan altos misterios, sin más mistura de ambos sexos que la necesaria para la representación con las guardias y buena disposición que corresponde, cuyo coloquio con la debida sumisión presento igualmente con la aprobación o censura del señor rector de San Gregorio, el señor don Vicente de Hoyos, quien por mandato de vuestra señoría lo ha recibido para poderlo ejecutar sin estorbo de persona alguna. La justificación de vuestra señoría se ha de servir darme la venia y licencia correspondiente y no menos. A vuestra señoría suplico, mande como pido, en lo que recibiré gracia y merced. Esto es lo que dice el texto. Y firma, por supuesto, el bachiller José Lorenzo Rosas. Es muy interesante la respuesta, mejor dicho,
el testimonio que queda en esta solicitud de la censura que se ejecutaba sobre el texto del coloquio que se iba a representar. Vamos a leerlo. Dice así: puede vuestra señoría, nuevamente se dirigen al ayuntamiento, dar la licencia que se solicita para esta representación del coloquio intitulado Las astucias de Luzbel, el cual no contiene cosa alguna contra nuestra fe, buenas costumbres y regalías de su majestad. Por lo demás, vuestra señoría, como amante del buen trato y teniendo presentes los abusos que suele haber en estas concurrencias, podrá determinar lo que tuviere, porque siempre será lo mejor. Así lo siento sobre mi parecer. Y firman desde el Colegio Real de San Gregorio de México a diciembre 22 de 1791, Vicente Ramón de Hoyos y La Cuesta, que ya nos dijeron que era el rector. Después de esta solicitud y de haber pasado la censura del rector de San Gregorio, por supuesto fue autorizada la presentación de este coloquio. Pero aquí quiero recalcar una cosa muy importante. El colegio que hacía la censura, al menos para el ayuntamiento, en esta etapa de nuestra historia de la ciudad, era el Colegio de San Gregorio. Muy importante porque era el colegio a donde acudía la élite indígena. Es decir, el rector de San Gregorio tenía claridad de qué tipo de cosas era lo que le gustaba a los indios y cuáles podían colocar dentro de una representación como esta. No solo eso, sino también tenía un conocimiento de la cultura popular. Como les digo, está claro que no todas las pastorelas que se representaban, pastorelas y coloquios, como lo señala Fernández de Lizardi, no todas estas representaciones pasaron por la censura del ayuntamiento o de los cabildos catedralicio y parroquiales, pero sí, ya en esta etapa, ya a finales del siglo XVIII y sobre todo a principios del siglo XIX, vamos a ver cómo se van a ir solicitando estas autorizaciones. Es una etapa también de la que se conservan las autorizaciones para realizar actos de teatralidad popular muy grandes, como las procesiones y las danzas y las mascaradas. Por acá en este mismo volumen tenemos algunas solicitudes de algunos indígenas de la ciudad para realizar mascaradas en ocasiones especiales. Pero algo también que es muy interesante y muy importante es que las eh, pastorelas y los coloquios no solo se representaban y no solo se conocían en la época navideña. Vamos a ver, por ejemplo, en el volumen 797, que en el expediente 43, solicitudes de 1822, en donde se pide abiertamente permiso para representar pastorelas los 4 domingos siguientes a carnes tolendas. Esto es, los 4 domingos siguientes a el carnaval. O sea, estamos hablando de mediados del año y se representaban pastorelas. Hoy, por supuesto, son una manifestación prácticamente exclusiva de la Navidad. Pero hubo un momento en que en nuestra ciudad fueron representadas a lo largo del año como funciones populares que integraban, desde el siglo XVI la integraron, música, con poesía, con danza
con, por supuesto, una intención edificante, una intención evangelizadora. Bien, pues, ¿qué les parece? Los invito a que cuando termine toda esta situación en la que estamos viviendo de restricciones a la movilidad y se pueda entrar nuevamente al archivo, vengan y consulten este patrimonio documental que quedó como parte de nuestro tesoro, que nos da cuenta también de la historia, de la cultura de nuestra amada ciudad. Pues sin más, les deseamos a todos también muy felices fiestas desde nuestra casa. Recuerden, esta es Navidad en nuestra casa y la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México les manda un gran abrazo. Hasta pronto.